Hola de nuevo, ¿cómo están? Continuamos trabajando hoy Ciencias Naturales. Seguimos desde el libro que venimos trabajando. Para cuidarnos entre todos es necesario preservar la biodiversidad. ¿Qué será la biodiversidad? Si yo les pregunto sobre un tapir, sobre un pecarí del Chaco, son dos especies que están en peligro de extinción. ¿Qué peligros pueden amenazar a estos animales? ¿Qué medidas habría que tomar para evitar su extinción? Un poco de esto vamos a charlar hoy. El término biodiversidad se utiliza para denominar al conjunto de todos los seres vivos que habitan en nuestro planeta, junto con la interacción que se establecen entre ellos y el ambiente que los rodea. Peligro de extinción. Se ha hecho cada vez más evidente, lo venimos trabajando, que las actividades humanas dañan el ambiente. Este daño se refleja en parte en la manera en que se ve afectada la vida de los animales con los cuales compartimos el territorio. Actividades, como también ya venimos hablando, como la tala de árboles o los incendios, no solo eliminan la vegetación, sino que también obligan a los animales que viven en esa zona a desplazarse a otras regiones. Es decir, se produce lo que se conoce como la pérdida de su hábitat. Los animales están adaptados a determinado territorio y por esto las migraciones les resultan perjudiciales. Muchos animales son cazados por el valor de su piel, que se usan para hacer abrigos, por ejemplo. Esto genera una disminución en el número total de animales de cierta especie. Cuando esta situación avanza hasta alcanzar un punto ya crítico, se dice que esa especie está en peligro de extinguirse, de extinción. Ahora, especies autóctonas y especies exóticas. Entre los seres vivos que encontramos en determinado ambiente, podemos distinguir dos clases distintas de animales. Aquellas especies que pertenecen al territorio, es decir, cuya presencia allí es natural, y esos son las denominadas autóctonas. Por ejemplo, el tatú carreta es un mamífero autóctono del noroeste argentino. La deforestación y la caza son las principales causas de que esta especie esté en peligro de extinción. Por otro lado, las denominadas especies exóticas comprenden los seres vivos que fueron llevados a una región distinta de su lugar de origen. En estos casos puede haber intervenido el hombre o la especie arribó por otro medio. Por ejemplo, el cardo de Castilla o la paloma doméstica son especies exóticas en nuestro país. Sin embargo, las vemos cada vez con mayor asiduidad. Ahora, especies exóticas o introducidas. ¿Cómo puede llegar una especie exótica a un lugar nuevo? Por lo general, las personas solemos trasladarlas consigo al trasladarse de un lugar a otro, de un territorio a otro. Esto puede suceder tanto de manera accidental como de manera intencional. Por ejemplo, en Puerto Madryn, en la provincia de Chubut, se estableció una alga del Pacífico conocida como guacame, que en algunos países se come, la alga esta es comestible, y llegó a Puerto Madryn por medio de estar adherida a determinado tipo de buques, de los cascos de los buques. Las especies introducidas, muchas veces causan daño. Al no formar parte del equilibrio natural de la región, algunas no logran establecerse, pero otras sí lo hacen y comienzan a reproducirse sin control. Cuando esto último ocurre, las especies introducidas comienzan a consumir los recursos disponibles, de forma tal que esto debe repartirse entre los individuos, lo que dificulta el desarrollo de las especies autóctonas. Vienen especies de afuera, empiezan a competir por la misma comida que los que estaban en el lugar, y eso hace que haya cada vez menos individuos de esas poblaciones originales. Algunos animales introducidos compiten por el mismo alimento, lo que les decía. Además, muchos de los animales que traen de otra región traen enfermedades de las cuales los animales autóctonos no tienen defensas. Por ende, mueren de manera mucho más rápida. Hay un ejemplo en la historia de la provincia de Santa Fe que tiene que ver con esto último que estábamos hablando. Cuando hablamos de conquista y colonización, entre los años 1500 y 1810, más o menos, surge la colonización con la conquista de los españoles. Y con ellos vienen vacas y caballos, que son introducidos por ellos mismos. Vienen a ocupar un lugar donde no tenían predadores, no tenían animales con quien competir. Entonces se empiezan a multiplicar
de una manera exponencial. Tanto que en Santa Fe los hacendados decidieron emprender, allá por el año 1800, hace unos 200 años, una matanza de yeguas cimarrones, de yeguas salvajes. Automáticamente, con esto, ¿qué vino? Empezaron a venir perros cimarrones también, que venían a comer, a garronear los cuerpos pudriéndose de vacas y caballos. Estos perros cimarrones empezaron a generar enfermedades, empezaron a multiplicarse, pues no había tampoco quien compita contra ellos en la búsqueda de alimentos. Y esto llevó a que las personas de acá de Santa Fe tuvieran que empezar a organizarse y junto con el ejército inclusive tuvieron que salir a matar esta gran cantidad de perros cimarrones que afectaba a las ciudades inclusive, porque andaban por el campo pero también se metían en las ciudades a buscar comida. Los hombres y el ejército tuvo que pelear contra ellos. ¿Qué vino después de esto? Aves garroñeras cada vez más, que generaban cada vez más enfermedades. Fueron muchos años de animales salvajes que se empezaron a multiplicar porque habían roto el equilibrio ambiental. Eso generó un ecosistema con muchos animales pudriéndose, lo cual generó enfermedades, lo cual todo este lío por traer especies exóticas que no son autóctonas, que no son del lugar. Esto rompe el equilibrio ambiental y esto nos termina perjudicando en la vuelta de tuerca a nosotros por medio de enfermedades. No tiene que ver exactamente con las actividades que les propongo, pero me pareció un dato de color de nuestro lugar y de nuestra historia. En base a esto les propongo, más abajo ya saben, está todo escrito, un par de actividades para realizar en la carpeta. Copian mi propuesta de zonas de actividades y las respuestas las ponen ahí. Cualquier cosita ya saben, nos estamos comunicando por el celu. Hasta luego.